Así es de que si tiene su Biblia, mi hermano, acompáñeme ahí a Primera de Corintios capítulo 3. Gloria sea al Señor. Voy a estar hablando bajo el título de Colaboradores y labranza de Dios. Amén. Colaboradores y labranza de Dios. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9. ¿Lo tenemos? La palabra de Dios dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Padre bueno que está en los cielos, gracias por su palabra, Señor. Gracias, Señor, porque usted nos enseña cada día. Y en esta hora, Señor, queremos seguir aprendiendo de lo que usted, Señor, nos está enseñando. Tómame, Señor, conforme es su voluntad, y que sea su Santo Espíritu, Padre, obrando en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento, mi amado hermano. ¿Cuántos tienen conocimiento de lo que es un colaborador? Amén. ¿Saben qué es un colaborador? ¿O alguien sabe qué es una labranza? ¿A qué se refiere cuando la Biblia habla de labranza? Bueno, en el tiempo antiguo, la labranza era un terreno que alguien trabajaba con el propósito de limpiarlo, mover la tierra, aflojar la tierra, prepararlo para sembrar, con el propósito de poder sacarle provecho a la tierra. El colaborador es un servidor, alguien que trabaja el terreno, ¿verdad? O alguien que cuida el terreno. Ese es el colaborador y la labranza. Pero en la iglesia hay colaboradores y también está la labranza. Entonces, ¿quiénes son los colaboradores y a quiénes se refiere la Biblia como labranza? Los colaboradores, mi amado hermano, como número uno, el colaborador es el pastor de cada congregación. Y el pastor, guiado por el Espíritu Santo, al ver a la congregación, él ve el crecimiento, la honestidad, la madurez de ciertos miembros de la congregación, y así también los llama para que también formen parte y desempeñen una función como de un colaborador también, bajo la instrucción del líder que Dios ha puesto al frente de una congregación. En otras palabras, un colaborador de Dios, o la palabra colaboradores, viene del griego sunergus y se refiere a otra palabra que dice caujuntor, y esa palabra significa, dice, es una palabra o es una persona que asiste, que ayuda o acompaña a otra en el desempeño de un cargo o función. Ese es un colaborador. Entonces, en mi estudio y en mis oraciones, siempre le pido al Señor que me ayude a
a poder saber más de Él. Y buscando un poco mejor, pidiéndole a Dios cómo podía desempeñar mejor la función como servidor, como ayudador de esta congregación bajo el liderazgo de mi pastor. Leyendo Primera de Corintios, el Espíritu Santo me detuvo aquí. Y fíjese que me hizo pensar a que yo meditara en dos palabras que están en ese versículo. Y cuando empecé a meditar en esas dos palabras, como que una puerta se me abrió. Y empecé a recibir de parte del Señor instrucción. Empecé a recibir la enseñanza. Y esto, hermano, es importante para todos los que estamos todos los que ayudamos al pastor en enseñar o predicar, más que los que desempeñan otra función. Porque los que enseñamos y predicamos estamos labrando la tierra o cuidando ese terreno o esa congregación, más bien dicho, que Dios le ha delegado al líder que Él ha levantado en este ministerio, al líder que Él ha puesto al frente de este ministerio. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él se encargó de preparar a los discípulos. Pero nosotros no nacemos siendo discípulos. Se requiere de una enseñanza, de una preparación. Tanto el pastor como nosotros que hoy estamos ayudando a nuestro pastor, somos uno en Cristo. Y tenemos que tener la misma visión, el mismo anhelo de querer que hayan más hermanos que sean enseñados, que sean preparados y que alcancen la madurez espiritual que se necesita para poder seguir teniendo colaboradores dentro de esta congregación. ¿Cuántos quieren que esta congregación crezca? Se necesitan colaboradores. Pero si queremos que la congregación crezca, pero no nos interesamos a querer aprender para trabajar en la viña del Señor, no se trata de solo querer trabajar en la viña del Señor. Los colaboradores tenemos que tener la misma visión que Dios le ha dado al pastor. ¿Cuál es esa visión? Según Efesios 4:11 en adelante. El ministerio de los que Jesucristo ha levantado, que son los apóstoles, evangelistas, maestros, profetas y pastores, tienen una misión. Ahí lo dice en Efesios 4, de preparar a la congregación para que no sea engañada, para que no se deje llevar por todo viento de doctrina. Y es por eso que es importante que todos los que estamos ayudando a nuestro pastor seamos de un mismo pensar y un mismo sentir, y que anhelemos verdaderamente que Dios siga preparando a mis hermanos, a mis hermanas, que se necesitan también hermanas llenas del poder del Espíritu Santo y de autoridad para desempeñar funciones dentro de la iglesia. Entonces, también esa palabra colaborador es alguien que ayuda, es alguien que socorre, es alguien que protege a un compañero. Pero tristemente ahora
vemos lo contrario en muchas congregaciones, que hay líderes que se levantan, pero quieren tomar la posición del pastor en vez de ayudar a su pastor. Nosotros como líderes no estamos para competir, ni nos ha llamado Dios a competir. No nos ha llamado Dios a buscar que nos halaguen o que nos aplaudan. Nos ha llamado Dios a trabajar en unidad con el líder que ha puesto en este ministerio. Porque estamos necesitados de verdaderos obreros, de verdaderos colaboradores, que verdaderamente amen la obra del Señor. Y que no anden buscando likes, ni seguidores, ni aplausos, ni amenes. Cuando estamos predicando aquí, no nos preocupemos si dicen amén. Sigamos predicando la palabra del Señor. Porque ¿a qué niño le va a gustar tomar medicina cuando esté enfermo? ¿O a qué persona le va a gustar que le echen alcohol en una herida? No nos gusta, pero son necesarias. Entonces a veces no van a haber amenes, pero va a haber edificación cuando hay un corazón que anhela ser edificado por el Señor. Amén. Entonces es alguien que socorre. Y nosotros estamos aquí para trabajar juntos con el líder que Dios ha puesto en este ministerio, para protegerlo, para acompañarlo y también acudir corriendo cuando alguien clama por ayuda. Es lo que significa colaborador. Si a las 2 de la mañana el pastor te llama y te dice: hermano, líder, claro, mira, hay una necesidad, te necesito. Tenemos que tirar la cobija e ir a ayudar al pastor. Si el pastor te dice: hermano, vas a ir allá porque ya vas a ir a trabajar o vas a desempeñar algún privilegio, tenemos que esforzarnos, o debemos de esforzarnos. No me gusta usar la palabra tenemos, porque en sí ya lleva un peso, pero debemos, que lleva menos peso, que es más liviana. Porque el hecho de que me tengo que levantar en la mañana, como que no quieres, pero tienes esa ley. Pero qué tal si debo con amor, con buena actitud. Es diferente. Entonces hasta en nuestro vocabulario debemos de preocuparnos. Debemos de preocuparnos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado. Mire, ¿cómo nosotros vamos a desaprovechar al ver que Dios ha puesto en el corazón del líder que le ayudemos? Todo aquel que va en desacuerdo con el líder que Dios ha levantado en una congregación no es de los de casa, o tal vez ha malinterpretado y necesita ser instruido. Porque el líder es para ayudar, es para socorrer, es para trabajar juntos, es para ayudar. Un colaborador trabaja junto, hombro a hombro, con la ayuda de Dios y otros creyentes, para cumplir el propósito de Dios. Es decir, está dispuesto a trabajar con otras personas. Nosotros somos el ejemplo, hermanos líderes. Primero, ya voy a entrar a la labranza también. Pero en los colaboradores nosotros somos el ejemplo. Los que predicamos, los que enseñamos. El pastor nos ha confiado algo que Él va a dar cuentas por lo que Él nos ha confiado a nosotros. Y también nosotros vamos a dar cuenta de cómo lo estamos desempeñando. Entonces, no se trata de sentirme grande porque ya predico, porque ya enseño. No, es una responsabilidad mucho mayor para poder servir
a los hermanos para ser de ejemplo, para ser esa luz, para ayudarlo. Y hay muchas cosas. Nada más la introducción les voy a dar yo aquí. Les voy a dar algunos pasajes que ustedes tienen que leer. Vean el contexto de lo que vine hablando el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Léalo antes y después. Lea el capítulo 4. Pero mire, las dos palabras que les dije, donde el Espíritu Santo me hizo entender muchas cosas. Ahí las dice. En el 9 dice, porque nosotros. ¿A quiénes se refiere el apóstol Pablo cuando dice porque nosotros? Basado al contexto, basado a lo que venía hablando. Y más adelante dice, y vosotros. ¿A quiénes se refiere con vosotros? A nosotros se refiere a él y a Cefas y Apolos, por el conflicto que había entre los corintios. Cuando escuche la palabra nosotros y vosotros, nosotros son los colaboradores que el apóstol viene hablando. Vosotros son los oyentes a los que él está hablando. En otras palabras, cuando yo digo, para que me entienda, si yo digo aquí nosotros, me refiero a los que enseñamos, a los que predicamos. Vosotros son ustedes que están escuchando el mensaje. Ahora, lea las cartas del apóstol Pablo, las cartas generales, viendo el contexto. Cuando el apóstol utiliza la palabra nosotros y vosotros, hay otras veces que utiliza el yo, que también es importante analizarlo. Palabras que te abren el entendimiento para que veas cuáles son nuestras responsabilidades. Entonces, también es un compañero, persona con la que se comparte la misma ideología, dice según el diccionario La Pequeña Larousse. Pero nosotros no compartimos la misma ideología, sino que compartimos la misma fe de Jesucristo. Amén. Entonces, todas estas palabras se deben de escudriñar, especialmente los que no somos de letra. Tenemos que buscar información para ver qué es lo que el Espíritu Santo me está enseñando, para que también nosotros podamos enseñar a los que nos están oyendo. No se trata de decir yo soy espiritual y el Espíritu Santo está conmigo. Todos nosotros, los líderes, los ojos de nosotros tienen que estar bien atentos para ver dónde hay una necesidad. Y nuestro oído atento también para escuchar dónde hay una necesidad. Y listos y preparados para estar ahí al frente, hombro con nuestro pastor. Porque no es fácil, hermanos. Yo fui cuidador de ganado. Ordeñaba a mano 45 cabezas de ganado. Me levantaba a las 3 de la mañana y venía llegando a las 8, 8 y media de regreso a mi casa en Guatemala. No eran mías para que digan que tengo dinero. Yo trabajaba para alguien. Pero ¿qué les quiero decir con eso? Que tenía a cargo un ganado, pero entre ese ganado habían animalitos bien difíciles de tratar. En la congregación también, a veces, no todos somos fáciles de tratar. ¿Cuánto líder le da que hacer a los pastores? En vez de ser ayuda, es de problema. Hermano, también en las congregaciones. Está bien cuando son nuevos, cuando están aprendiendo, uno se entiende. Todo eso es como un bebé, es como el desarrollo de alguien, ¿verdad? Se entiende. Pero tiene que llegar el día en donde uno haga memoria de lo que está haciendo, de lo que uno dice, de lo que uno está enseñando. Y no solamente decir es que el Espíritu Santo me dijo, brincando
todo el orden y las autoridades que Dios ha establecido en las congregaciones. No se puede, hermano. Dios es un Dios de orden. Y todo está en orden. Qué bonito es cuando todo permanece en orden. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, ¿qué dice? Estaba desordenada y vacía. Eso nos tiene que enseñar algo a nosotros. ¿A poco Dios la formó desordenada y vacía? ¿Por qué dice vacía? ¿Por qué dice desordenada? Mas sin embargo, así hay mentes y corazones de hombres, gentes que están en las congregaciones, que hay desorden en sus vidas. Y eso, ¿quiénes son responsables de ayudar a estas personas a ordenar? ¿A quién? Dios, claro, Dios. Pero Dios está en persona aquí. ¿Dónde se necesita ser arreglado? ¿En los corazones de qué? ¿De alguien espiritual? No, en las personas carnales que somos nosotras, que todavía tenemos esas luchas, que necesitamos aprender. Vivimos en una alma, en un corazón que ha sido maleducado desde que nace. En maldad me concibió mi madre, en pecado nacimos. Entonces, mis amados hermanos, nosotros necesitamos recibir educación espiritual para poder trabajar y servir de ayuda para el líder que Dios ha levantado en esta congregación. ¿Y por qué digo en esta congregación? Porque hay otra cosa que el Espíritu Santo me decía. Nosotros no somos responsables de otros hermanos que se congregan en otra congregación. Somos responsables de esta congregación, de los hermanos que se congregan en esta congregación, porque Dios aquí ha labrado la tierra y aquí ha sembrado la semilla en sus corazones, y nosotros, los que Dios ha levantado, somos los responsables de cuidar la viña del Señor. Ya, si alguien que nos ve a través de las redes sociales es edificado, gloria a Dios, ya es ganancia. Pero nuestra responsabilidad, tanto de líder de esta congregación como los que estamos ayudándole a él, es de aquí, de los que aquí son miembros de esta iglesia, de esta congregación, de los que vienen a este lugar. Amén. Entonces, también dice que esa palabra colaborador, o más bien dicho, sunergos, también significa cooperar. Los colaboradores. Porque mire, si usted lee, cuando usted lea las cartas del apóstol Pablo, usted va a ver que el apóstol Pablo eligió colaboradores: Tito, Timoteo, Lucas, y ahí tiene muchos. Dice colaboradores míos. En otras veces dice colaboradores en Cristo. ¿Pero para qué? Para desempeñar funciones. También nosotros estamos para desempeñar funciones. Los músicos están desempeñando una función, no de enseñar, aunque hay algunos que enseñan también. Allá afuera se desempeña otra función. Los que limpian desempeñan otra función. Pero para entender eso, vaya y lea 1 Corintios 12. Que el Señor lo ha dejado bien ordenado todo. Pero ¿qué le parece a usted si de aquí se levanta alguien y dice: no, que el Espíritu Santo me dice, pero no hay base bíblica y tampoco hay respeto ni hay obediencia? ¿Vamos a escucharlo solo porque dice que el Espíritu Santo lo levantó y le dijo? Lo escuchamos, pero todo tiene que ser visto a la luz de la palabra. Dios nos ha levantado nosotros para juzgar toda obra, toda actitud, todo movimiento. ¿Por qué? Porque el enemigo a veces se viste de la manera que nosotros ni nos imaginamos, para llevar a cabo ciertas funciones. Pero ¿sabe qué? El líder y los colaboradores que estamos trabajando hombro a hombro con él, Dios nos da la autoridad para decirle: fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús,
para eso Dios levantó hombres. Para eso ha levantado mujeres también llenas del Espíritu Santo, que bíblicamente damos testimonio que son mujeres temerosas de Dios. Si hay, no se espanten, hay hermanas. Y también se necesita en esta congregación. Porque si todos tenemos un desorden y todos hablamos en lengua y todos hablamos profecía y no hay quien las interprete, entonces siempre, hermano, el postre no llena, la comida sólida sí llena. Entonces siempre necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a conocer más de Él, para que así podamos nosotros seguir enseñándoles a ustedes. Porque el propósito de Dios no es que solo vengamos, nos congregamos y aquí saltemos y brinquemos y luego en el carro vamos peleando otra vez. Eso no es del Señor. Y luego ya no abrimos la Biblia hasta que es domingo otra vez y la abrimos porque el predicador dice que la abran. Hermano, tenemos que dejar todo eso. Si ya tienes 1 año, 2 años, 3 años, hermano, o te pones a estudiar la Biblia solo cuando te dan un privilegio de enseñar o de predicar. Hermano amado, digo esto con mucho temor y respeto del Señor, sin ofender a nadie. Pero están viendo los tiempos que estamos viviendo. No son tiempos de andar jugando con el Evangelio. Yo soy padre de familia y sé mis responsabilidades como padre de familia. Sé mis responsabilidades como esposo. Sé mis responsabilidades como trabajador que tengo gente a mi cargo. Sé mis responsabilidades aquí en esta congregación también. Y si en el día que yo diga cosas que no están bíblicamente adecuadas y el pastor me sienta, yo le voy a obedecer, porque Él lo ha puesto a Él de líder y no a mí. Y si verdaderamente yo soy temeroso de Dios, el Señor me va a levantar y me va a perdonar y me va a restaurar. Ya luego voy a volver a desempeñar mi función. Pero ¿qué pasa hoy en día? Nomás se da al púlpito a alguien y ya quieren bajar al pastor, hermanos. Ya quieren quitarle el puesto al pastor. Quieren tomar la rienda de todo lo que se hace. No es así, no sé si en algún lugar es mala palabra esa, pero cuando se agarra un caballo, a eso se le llama rienda. Agarra un caballo y se gobierna el caballo para donde uno quiere. Para donde uno quiere se lo lleva. Pero hay gente que quiere hacer eso aquí, pues, en los ministerios a veces, por encima de la autoridad del líder que Dios ha levantado. Y no es así, hermanos. Entonces, como colaboradores nosotros debemos de estar listos para trabajar hombro a hombro con la ayuda del Espíritu Santo junto al líder que Dios ha puesto en este ministerio, en esta congregación. Amén. Gloria a Dios. Los veo bastante tensos, pero Dios es bueno. Amén. Labranza de Dios. Hay 3 puntos ahí. Otro es edificio de Dios, pero yo solo traje estos 2 puntos. Labranza de Dios. Como les decía, el labrador del terreno es Dios. Dios ha depositado la semilla en cada uno del corazón de ustedes. La labranza se refiere a los que están escuchando, a los que quizás todavía no están enseñando, todavía no tienen la madurez, no tienen la capacidad todavía de desempeñar algún privilegio desde el púlpito, de enseñar, de predicar, de orar. Me refiero a eso, los colaboradores, aunque hay otros servidores, pero son servidores. El colaborador es aquel que enseña la palabra del Señor. Entonces, los que escuchan son como la labranza, el terreno donde Dios nos ha puesto o ha puesto al líder, y el líder nos ha elegido a nosotros para que le ayudemos a cultivar, a trabajar. Por eso, cuando usted lee el contexto, ahí había un problema. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Cefas, otros decían yo soy de Apolos.
Y el apóstol les dice: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? ¿No somos solamente colaboradores, servidores de Dios? Claro que es lo único que hacemos. Nosotros predicamos el evangelio, pero ¿quién da el crecimiento? El crecimiento solo lo da Dios. Dios conoce los corazones y ese crecimiento se va a ir viendo conforme va pasando el tiempo. Las malas actitudes van a ir cayendo, dejándolas. Las malas amistades las va a ir sacando. El mal vocabulario lo va a ir mejorando. Si antes leía la Biblia una vez por semana, lo va a ir leyendo 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces a la semana. Después ya no va a poder pasar un día sin no leer la palabra del Señor. Entonces usted ya tiene la madurez, la capacidad, y el líder lo va a ver, porque Dios le ha dado el discernimiento. Dios lo ha capacitado. Y yo doy testimonio de lo que estoy diciendo por la palabra. Doy testimonio de lo que estoy diciendo, que los que aquí enseñamos y los que aquí predicamos, no predicamos como otros que se siente que caen hasta el cielo de los edificios, no. Pero viene palabra sólida y con un corazón verdaderamente humilde, que lo único que desean es predicar lo que Dios les ha dado, sin esperar nada a cambio. Y fíjense, no en todos los lugares tenemos esto, hermanos. Somos privilegiados y por eso el enemigo ha querido destruir. No va a poder, porque ya fue vencido. Siempre y cuando tengamos el temor de Dios y siempre y cuando estemos fundados sobre la roca con nuestro Dios Jesucristo, no va a poder hacer nada. Nada. Es más, el Espíritu Santo aquí ha dado discernimiento para discernir toda actitud, toda obra, si es de Dios o es del enemigo. Y cuando en algo se nos llame la atención, hermano, es porque quizás nos descuidamos por ahí. Todos nos descuidamos en algún momento. Pero para eso está mi hermano. Hermano Walter, yo lo miré haciendo esto. Fíjese que bíblicamente no lo miré muy bien, hermano. Así, hermano, dígame de qué. Fíjese que yo lo miré haciendo esto. Hermano, no me di cuenta, discúlpeme, hermano. Gloria a Dios por esos hermanos que verdaderamente velan por el bienestar espiritual de uno, hermano. Pero aquellos que le tapan, ay, y supuestamente por amor, dicen. No, hermano, a veces las palabras bien frontales son las que más duelen, pero las que más edifican. Pero el hecho de andar tapando mucho, cuando venimos a reaccionar ya es muy tarde. Ya el cáncer ha avanzado, ya el problema ya está muy grave. No. Ve a los médicos, qué es lo que dicen acerca de ciertas enfermedades. Si se detecta temprano, podemos hacer algo, dicen. Pero si ha avanzado y ya está entre los huesos y todo, solo un milagro del Señor. Tenemos tantos ejemplos, amados hermanos, para que nosotros meditemos. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe nuestras intenciones. Entonces la labranza de Dios viene del griego Georgión, que significa una granja. Una granja es una finca rústica. Póngale atención a eso. Una granja es una finca rústica, cercada y a veces con casa, donde tienen animales, donde cuidan. Es un terreno que está cercado, pero hay alguien que cuida. También es una finca rural destinada a la cría de aves o ganado, según el diccionario Larousse. Es un terreno que reúne las condiciones para cultivar. Fíjese, que reúne las condiciones. O sea que hay terrenos que no se pueden cultivar. Acuérdese la parábola del sembrador. 4 diferentes tipos de terreno donde cayó la semilla. 4. Entonces, es un terreno que reúne las condiciones para cultivar. Se puede arar,
se puede trabajar y también se puede sembrar con el propósito de sacarle provecho. ¿Qué espera Dios de nosotros? Incluyendo los labradores y los que aquí el apóstol le dice, vosotros sois labranza. ¿Qué espera de nosotros? Frutos. ¿Cuáles frutos? Los frutos del Espíritu Santo. Es evidente, ¿quién no conoce eso, hermano? Yo no me puedo llamar espiritual y viviendo una vida que no sea bíblica. Pero el emocionalismo a eso lo lleva a uno, a quererse sentir espiritual y brincar todo el orden que Dios ha establecido. Pero no juzgamos a nadie. ¿Por qué? Porque aquí estamos para ayudarnos unos a otros, con el deseo y el anhelo de que todos crezcamos y nos vayamos pareciendo cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es vida eterna? La vida eterna es conocer a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Ese debe de ser el anhelo de nosotros. Ahora, ¿quién es el que ha labrado esa tierra, ese terreno, ese campo rústico, ese campo duro? ¿Quién es el que convence de pecado y de justicia? El Espíritu Santo. No es por mi predicación, no es por mi capacidad. El Señor me mandó a predicarles, pero el crecimiento lo da el Señor. Con esto sabemos que ni Pablo, ni Cefas, ni Apolos, ni Walter, ni ningún otro que predique la palabra del Señor es nada, sino Dios el que da el crecimiento. A Él sea toda la honra, a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la alabanza. Nosotros no tenemos que poner la mirada en el hombre, sino en el Padre, quien levantó a hombres para predicar el Evangelio. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué tipo de colaboradores anhelamos ser? Espero que todos entendamos que un colaborador es alguien que trabaje hombro a hombro, que tenga la misma fe, la misma visión, el mismo anhelo, el mismo deseo que la Biblia enseña. Y también todos los que escuchan recibamos la palabra del Señor, porque entonces vamos a ver la mano poderosa del Señor. Saben, hermanos, cuando dice la Biblia nosotros y vosotros, ¿saben ustedes que a veces Dios los escucha más a vosotros que a nosotros antes? Cuando un pequeñito, fíjese, véalo de esta manera. Un padre de familia tiene hijos, un hijo grande, allá a lo lejos le dice papá. El papá no se va a preocupar mucho porque ya sabe que es un muchacho que se defiende. Pero qué tal como madre o padre, si su hijo de 1 año, de 2 años, de por ahí lejos le dice papá, mamá, ¿qué va a hacer usted? Va a ir corriendo, hermano, a ver qué le pasa. Lo mismo hace Dios con nosotros cuando hay un buen corazón, un buen deseo y se le está buscando con un buen anhelo. Cuando en mi primer año cristiano yo le oraba a Dios y Dios me respondía así, hermano, al instante. Ahora hay oraciones que hasta hoy en día no me ha respondido, pero eso no quiere decir que no me escucha. Él sabe lo que hace. Y lo único que yo hago es obedecer a mi Padre Celestial. Jóvenes, ustedes tienen a sus padres, obedézcanlos. Especialmente nosotros que somos líderes. Saben que el enemigo también puede utilizar hijos para meter cizaña. Lo que nosotros menos esperamos puede utilizar. Por eso yo les digo a mis hijos, cuídense. Y algo bien claro que yo les digo a mis hijos, y se los voy a compartir, pues si en algo les ayuda, ¿verdad? Que son cosas personales. Les digo,
todo aquel joven que hable mal de sus padres no es buena persona. Ni un hijo debe de hablar mal de sus padres por muy equivocado que sea su papá. Porque esa es una evidencia clara. El hijo que le falta respeto a sus padres no es buena persona. Necesita aprender a obedecer y a respetar a sus padres. Y eso es algo que le digo a mis hijos. Y hay otras cosas que les digo también, que no quiero decirlas aquí. Pero hermanos, ¿por qué? Porque mire, esto no ha sido fácil. Desde que Dios me permitió ser papá, yo he leído libros de cómo criar a los hijos de 1 año, de 2 años, de 5 años, de 10 años. Eso lleva tiempo, hermano, pero la gente quiere pasar tiempo en las redes sociales, pero no buscando al Señor o buscando ayuda para desempeñar sus funciones de la mejor manera. Yo entiendo que hay veces que no hay tiempo. Eso es entendible, Dios lo sabe, Dios no nos va a juzgar por eso. Pero ¿por qué Dios nos dio hijos? Pregúntese. ¿No vio Dios que Él nos capacitó para criarlos? Bueno, ya me metí a la familia. El labrador, ¿quién es el labrador? Dios es el dueño de la viña. La viña es el campo, es el terreno, es la granja que representa al reino de los cielos aquí en la tierra. Según Mateo 21, 33 al 43. Mire, ahí se narra la historia de los siervos malvados. Que primero, es una historia larga, por eso le digo que usted va a tener que trabajar en su casa, estudiarle si quiere saber más de este asunto. Primero, se lo parafraseo así. Primero, Dios envía unos siervos a los labradores a los cuales Él les había arrendado ese terreno, esa tierra, esa granja. ¿Para qué? Para que recibiesen sus frutos. ¿Pero qué pasó? Pero los labradores a unos golpearon, a otros apedrearon y a otros mataron. Está hablando de los profetas. Cuando Dios envió a los profetas y por medio de los profetas le hablaba al pueblo de Israel. Después volvió a mandar a más, muchos más de los que mandó al principio, esperando también recibir los frutos de su viña. ¿Y qué hicieron estos labradores malvados? También les hicieron lo mismo. Los mataron, los golpearon y dice que le hicieron lo mismo. Hablando de los profetas antes de Jesucristo. De último dice que mandó a su hijo diciendo: a este sí lo van a respetar, es mi hijo. ¿Y qué hicieron estos malvados? Dijeron: este es el heredero. ¿Y sabe qué? Lo sacaron de la viña y lo mataron, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Pero lea lo que dice el 43 conmigo. El 43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Quiénes son esos? A quienes se les quitó el reino y se le dio a gente que Dios espera que produzca los frutos que Dios espera a los que son de él: los apóstoles, los evangelistas, los profetas, los pastores y maestros. Se los quitó. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero Dios, a los que en un tiempo le dijeron: ustedes no son pueblo de Dios, a eso los hizo pueblo. Son maestros de Jesucristo, pastores de Jesucristo, apóstoles de Jesucristo, evangelistas de Jesucristo y profetas de Jesucristo. Ahora, ellos, para que me vaya entendiendo, como nuestro pastor que está aquí, él delega gente que le pueda ayudar con la obra que Dios le ha dado.
Y eso, ahí entramos nosotros. El apóstol Pablo tenía a Timoteo, Tito, Filemón, Lucas, entre otros. ¿Pero qué? En la mayoría de sus cartas el apóstol Pablo inicia: apóstol de Jesucristo, se dice él, por la gracia de Dios. Nosotros también hemos sido llamados por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que ha elegido a nuestro pastor y lo ha puesto al frente del ministerio, para que nosotros también, con la misma visión de seguir predicando el evangelio y cosechar esos frutos que Dios espera de toda esta congregación, trabajemos incansablemente con amor sincero y verdadero. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, donde están los apóstoles, evangelistas, profetas, lo puede ver en Efesios 4, 11, y del 11 en adelante usted mira la función por la cual Jesucristo los ha elegido, los ha levantado. En una ocasión Jesucristo dijo: levanten la mirada y miren que ya es tiempo de la siega. ¿Cuándo se echaba la hoz en aquel tiempo? Cuando ya era tiempo de cosechar. Estamos en tiempo de sembrar, de cuidar y también de cosechar en estos tiempos. ¿Qué va a alegrar el corazón de Dios? Los frutos, la evidencia, nuestro testimonio, hermano. ¿Qué va a alegrar el corazón de nuestro pastor? Lo mismo, el testimonio, esas ganas de querer trabajar, esas ganas de querer ayudar, esas ganas, esa disponibilidad. No de que yo me llame espiritual y hable en lenguas y brinque y salte y luego no me quiera sujetar a él. Un líder así, no, hermano. Ese no es ayuda. Y Dios, y así es como se conoce quién es quién. Mira, hermano, ¿por qué hacemos tan difícil el evangelio? Jesús dijo: por los frutos se conocerán. ¿Y por qué, hermano, queremos ignorar todo eso? ¿Te ha dicho algo el Espíritu Santo? Está bien. ¿Puede el Espíritu Santo obrar en los oyentes? Claro que sí. Hablaban en lenguas, profetizaban, pero también participaban del pecado. Y el apóstol, como fundador de los creyentes en Corintio, él en un pasaje dice que él se esmera por las iglesias que él ha fundado. No que las haya fundado por sus fuerzas, sino por la gracia de Dios que se le ha sido dada a él. Entonces nuestro pastor también, hermano, no es por sus fuerzas. A él se le ha dado una comisión en la cual él va a tener que entregar cuentas. Y si él empieza a tolerar el pecado aquí, hermano, y nosotros también empezamos a tolerar el pecado, no esperemos recibir buena recompensa. Aunque quizás por el fuego vamos a ser salvos, pero cada quien mire cómo edifica. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. ¿Qué está usted sobreedificando en el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que estamos sobreedificando? Preguntémonos eso. Especialmente los colaboradores, los líderes, los que predicamos, los que enseñamos. No se trata de solo llamarme cristiano o desempeñar algún privilegio, hermano. Ahí lo dice el contexto. Yo no le estoy predicando algo que yo no sé. Entonces, Dios nos ha llamado a trabajar en unidad. Requisitos de los colaboradores y la labranza. Aquí uní los dos. Ahí lo dice en Primera de Corintios. Ahí mismo en el mismo capítulo. En el versículo 10 y en el versículo 12 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica.
No se trata de solo edificar. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que edifiquemos con oro, con plata y con piedras preciosas. Lo demás, el fuego se lo devora. La madera no es la... Mire, ¿qué hace un montón de hoja si se le pega fuego? Un llamarón. ¿Por cuánto tiempo? Desaparece rápido, hermano. Pero ¿qué hace el oro, la plata, las piedras preciosas cuando son probadas por el fuego? Brillan más, permanece. Y la madera al menos no se quema rápido, hermano. La madera al menos da brasa para hacer la carnita asada. Pero hojarasca, hermano, mire, yo he visto esto. Yo creo que todos aquí en algún momento hemos visto todo esto. Hojarasca dentro de las congregaciones. Y cuidado, que ellos demandan que se les respete. Demandan que vienen de Dios. Y se defienden. Y tratan a los demás como de poca fe, como incrédulos, como que no creen, así les dicen. Y nosotros ya como que somos oro, ¿verdad? Aunque el juego no llegue, pues ahí, entre más nos critican, más bienaventurados somos. Ese es el verdadero hombre de Dios. Si yo les dijera a ustedes todo lo que me ha pasado, hasta el punto, hermano, que hubo alguien a decirme esto, ni a mi esposa se lo he dicho, que yo idolatro a mi esposa. Hasta ese punto. Alguien que estuvo con nosotros hace un poco tiempo, solo porque yo la defendí de que mi esposa era incapaz de decir algo así. El enemigo es cosa seria. Me dijo que yo idolatro a mi esposa. Y yo sé lo que viene detrás de todo eso. Entonces por eso es que tenemos que tener cuidado, porque se cumple lo que dice la Biblia. El enemigo anda como león rugiente, queriendo hacer daño, pero no va a poder, porque ya fue vencido en la cruz. Y lo único que le espera es un lago de fuego. Gloria sea a Dios, aleluya. Entonces, el día, según el versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Quizás no ahorita, el tiempo que Dios nos llame a entregar cuentas por todas las obras que hemos hecho aquí en la tierra. Ahorita podemos engañar, podemos hacer muchas cosas. Se recuerde que la Biblia dice que el enemigo se puede vestir de oveja y puede andar. Pero hay otros pasajes que dice que por los frutos se conocen, aunque se vista de oveja, pero si tiene fruto de lobos, y va más serio el asunto cuando dice, en alguna parte dice que hay hermanos, dice, que no es recomendable juntarnos ni aún con ellos. Pero qué difícil es, porque Dios es amor. El que no sabe estas cosas nos apedrean. Pero les estoy predicando esto porque sé que es el tiempo del Señor y debemos de buscar a Dios de corazón y aprender a trabajar en unidad. Dios está al frente de esta obra. El Espíritu Santo está aquí. Y yo doy testimonio, el Señor aquí me ha restaurado. Fíjese, si hay un buen corazón de alguien, que Dios conoce que es un buen corazón, y está en alguna congregación donde
el ministro ya sea no fue puesto por Dios, o ya sea lo pusieron, o se haya desviado. Pero hay personas ahí que aman al Señor y que verdaderamente son celosos de Dios. Tratan de arreglar las cosas, pero simplemente no se puede. ¿Sabe qué va a hacer el Espíritu Santo? Los va a mover a otro colaborador que tiene al cargo otra obra del Señor. Pero es importante que no haya en nuestros corazones nada que a Dios le vaya a desagradar. Dios conoce nuestros errores, nuestras fallas, todo eso pues Dios los conoce, pero que no haya intenciones que se conozca pues que aunque ya te dicen, hey, deja de hacer eso, lo sigue uno haciendo. Ahí sí hay, ahí es un problema directamente con el Señor. Amén. Bien, entonces, el que permanece en Cristo Jesús lleva frutos. Ahora bien, Jesús dijo en Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Fíjese, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El que trabaja la tierra, el que siembra la semilla, el que da el crecimiento. Y luego dice, todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado y después echado al fuego. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios? Dice, permaneced en mí, le dice a sus discípulos, está diciendo a sus discípulos, permaneced en mí y mi palabra en vosotros, y pedid todo lo que querás y se os dará. Cuando dice todo lo que querás, no habla de nuestros deseos personales, sino conforme a la voluntad del Señor. Entonces, termino con esto. ¿Cómo? Le escribí aquí, actitud de la congregación hacia los colaboradores. ¿Saben ustedes cuál debe de ser la función de ustedes que escuchan, de los que no predican, de los que no enseñan y aún de los que predicamos pero que estamos escuchando en el momento, como este momento? Pero en general, ¿cuál debe de ser la función de los creyentes de la iglesia hacia el colaborador o los colaboradores? Aunque nosotros no estamos predicando por eso, pero mire lo que dice, con esto termino, lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12 y 13. Con esto voy a terminar. El apóstol Pablo hablando, dice, Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13, dice, os rogamos, hermanos. ¿A quién está hablando? A los creyentes de Colosenses, de Tesalonicenses, perdón. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Quiénes son ellos? Y os presiden en el Señor y os amonestan. Nos dan la guianza espiritual, dicen otras versiones. Hay que reconocer a los que trabajan entre vosotros y nos ayudan a que conozcamos más a Dios por la palabra. Y os amonestan, nos exhortan, nos instruyen, somos instruidos por Dios. ¿A quiénes va a usar el Espíritu Santo para aconsejarnos? Por la medio de la palabra, a hombres temerosos de Él, de Dios, a hombres temerosos de Dios. Y luego dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Dios no nos ha mandado a que hayan divisiones entre la iglesia, sino a que verdaderamente glorifiquemos a Dios. Pero a veces está aquí el hermano que se queda sin galillo y nos cuesta decir un amén. Mas sin embargo yo sé que el Espíritu Santo está obrando en ustedes ahorita, aunque no hay muchos amenes. Yo sé que el Espíritu Santo está obrando.
Pero, hermanos, es importante darle gracias a Dios por el líder que Él ha puesto al frente de esta congregación, y nosotros ser agradecidos porque Dios nos consuela a través de su palabra y el líder que Él ha levantado. Amén. O sea, de que dele un aplauso al Señor. Póngase sobre sus pies, mi amado hermano. Espero que compartí con ustedes lo que el Señor me dio. Y anhelamos que este conocimiento que tenemos a través de su palabra venga a ser en nosotros esa vitamina que todo hombre de Dios necesita para fortalecerse en la fe, en el amor. Crezcamos en la paciencia, en la humildad, en la obediencia, en el amor unos con otros. Seamos de un mismo sentir, de un mismo parecer, de una misma mente. Que busquemos a Dios. Usted se debe de conocer a usted. Si es de los que lee, mire, hay cosas bastante delicadas y difíciles a veces de entender. Porque si yo enseño, ya predico, es porque el Espíritu Santo le ha hecho sentir al líder que puedo ser de ayuda. Pero si solo leo la Biblia cuando se me da el privilegio y no tengo ese estilo de vida de hablar con mi Padre Celestial, no leamos la Biblia solamente para predicar. Leamos la Biblia porque ese es el alimento de nosotros. Ella es nuestro mapa, ella es nuestra brújula, la que nos guía, nuestro bastón en la que nos sostenemos. Hermanos, hermanas, hombres, varones que están al frente de los hogares, es tiempo de pararnos en la brecha. Miren cuánta necesidad hay. Joven, ustedes son valientes. No necesitan ser profesionales en leer la Biblia, en orar. Solo necesitan ser de un corazón sincero. Platiquen con nuestro Padre Celestial. Cuéntenle sus situaciones. Díganle: yo no entiendo muchas cosas, pero sí sé que usted me ha amado y me ha elegido como su hijo, me ha adoptado como su hijo. Quiero conocerle, quiero adorarle, quiero servirle de corazón. Y hay que ser sinceros con el Señor para no ser hallados faltos en el día que el Señor nos mida y no demos la medida, porque eso está pasando en estos días. Por eso vienen muchos problemas a las vidas de las personas, a los matrimonios o a las congregaciones, porque se ha sacado a Dios, así como estos malvados sacaron a Jesucristo, al hijo de la parábola del sembrador. Lo sacaron de la viña y lo mataron. No saques al Espíritu Santo de tu corazón. No te alejes del reino de los cielos. Dile: Señor, aquí estoy, habiendo tanta gente en el mundo y me eligió. Te ha dado vida, me ha dado vida cuando estábamos muertos. ¿O no nos basta con la salvación? Se ha mal enseñado algo en las congregaciones. Les dicen: Dios te llamó con un propósito, y ese propósito nunca lo ven. Y dicen: eso era mentira. No, el propósito de Dios era salvarte, salvar tu alma, perdonar tus pecados. ¿Qué más queremos, hermanos? Ya si Dios nos utiliza en algo más, ya es extra. Pero con eso de que Dios nos ha dado vida es suficiente para exaltar el nombre de Dios.
para darle alabanza de corazón. Y ustedes jóvenes, si quieren que sus días sean largos y con menos problemas, respeten y obedezcan a sus padres. Los padres no somos juguetes, ni para competir, ni para que nos anden jugando las espaldas. Hay que tener temor de Dios. Si tu madre, tu padre a veces se enoja contigo, es por el bien tuyo. A veces aquí nuestro pastor también tiene que poner mano dura, por el bien de la congregación, por el bien de la obra que Dios le ha encargado. En vez de criticarlo, unámoslos en oración, unamos en ese sentir, en esa fe de querer agradar a Dios y querer hacer las cosas bien para el Señor. Porque los tiempos no hay que desaprovecharlos. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por siempre, hermanos. Amén.